La princesa que creía en los cuentos de hadas, de Marcia Grad. Capítulo 13. El campamento de los viajeros perdidos. Se cernía una gran nube negra sobre el campamento, dándole un aspecto gris y melancólico, al tiempo que la niebla envolvía el terreno. Había tiendas de campaña, cabañas y lo que parecían ser algunos carromatos de recreo. También se veían grupos de personas dispersos aquí y allá, ajenos a la presencia de las ardillas y los conejillos que correteaban a su alrededor. Todo el coro de voces humanas dio la bienvenida a la princesa. A la entrada del campamento había una caseta de madera y encima de la puerta colgaba un cartel en el que se leían unas letras talladas a mano: Oficina del Campamento y Centro de Información. La princesa subió las escaleras y abrió la puerta metálica cuyos goznes chirriaron con estruendo. Dentro, un hombre enjuto y fuerte con una camisa de franela de cuadros escoceses de color verde y borgoña tenía los pies cruzados encima del escritorio y tallaba un trozo de madera. «Hola», la saludó con gran entusiasmo sin dejar su labor. «Me llamo Willy Borgoña». «Encantada de conocerlo», contestó la princesa, encontrando interesante el hecho de que un hombre con el apellido Borgoña llevara una camisa del mismo color. «¿Qué está haciendo?» «Estoy tallando silbatos de madera, sobre todo para los trabajadores». «¿En serio?» «Sí. Les gusta tocar el silbato mientras trabajan y a mí me gusta tallar cuando trabajo. Por eso me llaman Willy el tallador», explicó dando otro corte con el cuchillo. «¿Qué puedo hacer por ti en este día tan maravilloso?» «Ni siquiera sé por dónde empezar», respondió la princesa, dejando en el suelo su bolso de cachemir y preguntándose si era posible que Willy estuviera tan ocupado para no darse cuenta del aspecto tan lúgubre que tenía el campamento. «Iba por el camino de la verdad, me equivoqué de ruta y descubrí que mi mapa no era bueno. En fin, es una larga historia, pero un amigo mío me dijo que no tenía que regresar y que podía llegar a mi destino por aquí». «Eso lo explica todo», contestó Willy con un tono de autosuficiencia. «¿Explicar qué? ¿Cómo llegaste aquí? Por supuesto. Mucha gente se pierde siguiendo el mapa de otra persona y casi siempre terminan aquí». La princesa no deseaba finalizar su recorrido allí, aunque en ese momento recordó que Doc le dijo que nadie acababa en ninguna parte, y ella era demasiado educada para mencionarlo. «Llevo viajando mucho tiempo y ahora no estoy segura de estar donde debo estar. Un amigo mío o algo así me dijo una vez: uno siempre está donde se supone que debe estar». «Eso es lo que dijo. Sí, señor», afirmó Willy, incorporándose y doblando el cuchillo para meterlo junto con el trozo de madera en el bolsillo de la camisa. «El alojamiento aquí es bastante bueno. Ven, que te lo enseño. Pero antes tengo que encender el fuego». «Gracias, pero no pienso quedarme. Tengo que seguir buscando la verdad y además hay un templo». «Ah, sí. Otros han venido con la misma intención, pero la mayoría han decidido descansar aquí. Al menos por un tiempo, aunque muchos acaban quedándose para siempre». «¿Por qué lo hacen?», preguntó la princesa. «La Tierra de la Ilusión es un lugar muy tentador. Si no te importa que te lo diga, señorita. Aquí la gente solo tiene que ver lo que elige ver. Viniendo hacia aquí, tomé un camino que parecía recto, pero que en realidad iba hacia abajo, y también vi un arroyo que no era real. ¿Cree que solo vi lo que quería ver? Sí, siempre es así. Supongo que la niebla no deja ver lo que está pasando en realidad», dijo, sospechando que a ella le pasaba lo mismo. Luego recordó las palabras de Doc sobre la gente que era incapaz de ver aquí con claridad, hubiera niebla o no.
La niebla no influye mucho, estaba diciendo Willy, pues lo importante no se ve con los ojos. De todas formas, toda la niebla que hay aquí no está en el cielo. De eso estoy seguro. ¿Qué quiere decir? Solo que la gente de por aquí tiene un poco de niebla también en su cabeza, es decir, siempre están luchando por saber lo que es real y lo que no. Por supuesto, pierden el tiempo porque en la tierra de la ilusión nadie sabe con seguridad lo que es real. Todo eso me resulta muy confuso. Sí, todo el mundo anda muy confundido por aquí. Eso es cierto, aunque no solo le ocurre a la gente, sino también a los conejillos que tienen miedo de saltar y a los pájaros que temen cantar. ¿Por qué? Preguntó la princesa, que apenas podía creerlo. Porque se imaginan que no pueden hacerlo bien. ¿Qué les hace pensar así? Las comparaciones con otros de su igual. Siempre hay algún otro animal que puede dar un salto mayor o cantar mejor. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero eso es ridículo. ¿Qué diferencia puede haber si un conejo no salta tanto como otro? ¿O si el canto de un pájaro suena de forma diferente al de otro? ¿O si no puedo tensar tanto el arco como otra persona? Pensó la princesa mientras se preguntaba cómo se le había ocurrido tal idea. Luego, comenzó a recordar todas las otras veces de su vida en las que había tenido miedo de realizar algo, porque creía que no sería capaz de hacerlo bien. No hay diferencia, seguía diciendo Willy. Algunos han intentado decírselo, pero no se lo creen. Es más, los conejos y los pájaros se enfadan con sus madres por haberlos tenido y con el mundo por no haberlos hecho un poco mejores. Pobres animalitos, exclamó la princesa, comprendiendo demasiado bien cómo se debían sentir. Eso no es ni la mitad, señorita. También viven con nosotros unas tortugas que piensan que sus caparazones son demasiado grandes y pesados para poder hacer otras cosas. Pero se supone que las tortugas tienen caparazón. Trata de decírselo a ellas y verás el caso que te hacen. Se ponen de mal humor y se esconden, deseando que nadie se dé cuenta de que están allí. La princesa sintió pena por todas las pequeñas criaturas y a su vez se preguntó por qué no podían entender que su sufrimiento era innecesario y por qué la mayor parte de su vida no había sido capaz de entender que su propio dolor también había sido inútil. Todavía hay más, dijo Willy. Muchas orugas se arrastran intentando esconder la cara porque se consideran feas, sin tener ni idea de que son unas preciosas mariposas en potencia. Luego, cuando por fin se convierten en mariposas, algunas siguen viéndose muy como viejas y feas orugas cuando se miran en el estanque, y otras se olvidan de que una vez lo fueron, se vuelven engreídas, ya sabes lo que quiero decir, y no se les puede ni hablar. La princesa pensó en las mariposas, que seguían pensando que eran orugas, y recordó que de pequeña, siendo libre y bella, se había sentido como una mariposa, pero que conforme fue creciendo, muchas veces se había visto como una oruga cuando se miraba en el espejo. La voz de Willy la trajo de nuevo al presente. En esos momentos estaba diciéndole algo sobre un manzano que tenía mucha vergüenza de producir manzanas. ¿Por qué?, le preguntó la princesa. Porque los árboles de alrededor crían peras, y el manzano cree que produce la fruta equivocada. De repente, la princesa se acordó del dedo del rey moviéndose con fuerza delante de su nariz mientras le gritaba: «Eres demasiado delicada, demasiado sensible, Victoria. Tienes miedo de tu propia sombra y eres muy soñadora. ¿Qué te ocurre? ¿Por qué no puedes ser como las demás princesas?» Pero lo único que había hecho era comportarme de forma natural, pensó. ¿Era posible que esperaran de mí comportamiento fuera otro todo el tiempo? Victoria se entristeció al recordar la primera vez en que la dulce y pequeña Vicky le dijo en voz baja: «Yo soy así, y no debo ser bastante buena». ¿Cómo pude gritarle, hacerla llorar y encerrarla en un armario, cuando todo lo que había hecho la pobre niña era ser ella misma?, pensó. Se le hizo un gran nudo en la garganta y comenzó a sentir una gran opresión en el pecho. «Oh, Vicky,
Cuánto lo siento, dijo Victoria en silencio. No lo sabía, no me di cuenta. ¿Qué te he hecho? En ese mismo instante la princesa oyó con claridad el croar de una rana que procedía del otro lado de la puerta de la oficina. Movida por la curiosidad, se asomó a ver de qué se trataba, y poco a poco se fue haciendo más visible una silueta en la niebla. Apenas podía creer lo que estaba viendo, aunque no era nada nuevo para ella ya. Un hombre estaba saltando igual que las ranas. ¿Qué diablos está haciendo?, preguntó la princesa, dando otro paso más para poder verlo mejor. Ah, se trata de un príncipe que se cree rana, dijo Willy con mucha tranquilidad mientras se paseaba por la entrada. Si piensas que es extraño, deberías ver la rana que va saltando por ahí con una corona y una capa real y que se cree que es un príncipe. Ya te dije que la gente anda muy confundida por aquí. Hasta las flores. ¿Las flores? ¿Cómo es posible? Muy fácil. Porque se sienten culpables. ¿Por qué podrían sentirse así?, preguntó la princesa con cierto escepticismo. Por necesitar la luz del sol, por ocupar espacio y por absorber el alimento que necesitan de la tierra. ¿Por qué se sienten culpables por eso? Porque creen que no se lo merecen. ¿No saben que son bonitas y fragantes y que proporcionan un gran placer? Nunca olvidaré todas las maravillosas horas que he pasado en los jardines de rosas. Las flores no estiman su propio valor. No son las únicas, pensó la princesa mientras observaba a la gente y lo que hacía. Me gustaría quedarme para saber lo que les pasa, pero debo seguir con mi búsqueda de la verdad. Encontrarás mucha por aquí. ¿Aquí? Si nadie sabe siquiera lo que es. De eso se trata, señorita. Se puede encontrar una gran parte de verdad en lo que no es. Vamos, te llevaré a dar una vuelta. La princesa no estaba segura de si debía quedarse, pero al instante recordó lo que Willy le había contado sobre lo que su amigo decía. Uno está siempre donde se supone que debe estar. Tal vez sea cierto, pensó entrando de nuevo para recoger su bolso de cachemir. No verás muchas personas felices aquí, aunque algunos crean a veces que lo son, dijo Willy mientras bajaban las escaleras. Pronto vieron a un mono en la orilla de un gran estanque. Por favor, déjame ayudarte, o te ahogarás, dijo el mono, inclinándose y agarrando un pez del agua para llevarlo con cuidado al árbol. ¿Qué está haciendo? ¡Lo va a matar!, exclamó la princesa. Él cree que lo está ayudando, respondió Willy. ¿No podemos hacer algo nosotros? ¿No es necesario? Los peces de por aquí ya saben lo que tienen que hacer cuando los monos intentan salvarlos. ¿Quieres decir que esto pasa siempre? Sí, esto y mucho más. Si te parece mal que los monos intenten salvar a los peces, deberías ver lo que pasa cuando unas personas intentan salvar a otras. Ya lo sé, dijo la princesa recordando su intento por ayudar al príncipe y cómo éste le había dicho que no necesitaba ayuda. Victoria y Willy vieron que al instante el pez saltaba de la rama en la que lo había dejado el mono. Se volvía a meter en el agua con resolución y se alejaba nadando. Ahora entiendo lo que significa que el pez ya sabe lo que debe hacer, comentó la princesa riéndose. Paseando por el estanque, la pareja vio a un hombre inmóvil, con un sombrero blanco de pescador, sentado en un leño. ¿Qué le pasa?, preguntó la princesa. No lo sé muy bien. Empezó así un día que no fue capaz de decidir qué caña de pescar debía usar. Le preguntaba a todo el que pasaba, pero unos le decían que empleara una y otros la otra. Después tampoco supo si debía ponerle cebo fresco o no, ni en qué lado del estanque tenía que sentarse. Pidió la opinión de los demás, pero en efecto unos se inclinaron por un cebo y otros por el otro. Algunos le aconsejaron que se sentara aquí, otros allá, y los demás no supieron qué contestar, o les daba igual, o las dos cosas. Empezó a ponerse nervioso y a dar vueltas de un lado a otro. Entonces les preguntó a los que pasaban si había peces en el agua, aunque ya sabrás que esta es la tierra de la ilusión y nada es lo que parece.
Así, unos le dijeron que sí, otros que no, y al final dejó de preguntar. Lo siguiente que sabemos es que se desplomó en ese tronco, y nadie lo ha visto moverse desde entonces. Me imagino que la única decisión que tomó fue la de no hacer nada más en su vida. ¿Le ha preguntado a alguien por qué creía que todo el mundo sabía mejor que él lo que tenía que hacer? Preguntó la princesa, al tiempo que se le refrescaba la memoria. Sí, le preguntamos por qué tenía tantos problemas para decidirse, y nos contestó que siempre tenía miedo de equivocarse en la elección. ¿Y qué más daba si hubiera sido así? Preguntó la princesa sintiendo pena por el hombre. ¿Se habría acabado el mundo si hubiera elegido la caña negra en vez de la marrón? ¿O si hubiera decidido emplear un cebo en lugar del otro, aunque hubiera visto más tarde que no era el correcto? En ese momento, recordó las veces en las que le había ordenado a un criado que fuera a caballo a entregarle una nota a la reina, pidiéndole su opinión sobre lo que debía hacer con esto o con aquello. Luego le vino a la mente el pergamino con los pros y los contras, y volvió a sentir un malestar bastante familiar. Se dio cuenta de que la mayor parte de su vida había estado pidiendo a los demás su opinión, y de que se había sentido igual de nerviosa a la hora de tomar una decisión, por miedo a cometer un error. Parece más una estatua que un hombre, dijo la princesa, pues está vivo y respira como los demás. Si te acercas a él podrás ver el vaho de su respiración en contacto con el aire frío. Tal vez esté respirando, pero lo que sí es cierto es que no está vivo. Debe ser muy desgraciado, afirmó la princesa mientras aumentaba su pesar. No solo por ese hombre de aspecto triste, sino también por ella misma. Viendo a esa estatua humana sentada en el leño, pasaron por su mente muchos recuerdos sobre la confusión, la miseria y la desesperación que tanto la habían dominado los días que se quedó en la cama, negándose a salir de ella. Hay mucha gente por aquí que no vive mejor que él. En realidad no se sabe quiénes son ni lo que hacen aquí. Van saliendo del paso día tras día, preocupándose por esto o por aquello, haciendo un sinfín de locuras, intentando darle sentido a todo, pero nunca lo consiguen, porque hay muchas cosas que no siguen una lógica en la tierra de la ilusión. Supongo que por eso la llaman así. En ese momento, una pequeña criatura vestida con guantes blancos, smoking negro, pantalones cortos y una faja de la que colgaba un gran aro de latón con muchas llaves, se acercó a la princesa, hizo una cortés reverencia y le entregó un sobre blanco, como si se tratase de la joya más preciada. En el dorso, y con letra negra siguiendo un estilo clásico, se leía lo siguiente: Invitación especial. ¿Qué es esto?, preguntó la princesa levantando la vista. Pero la pequeña criatura se había ido, y Victoria abrió el sobre para leer su contenido. No es lo que parece, dijo Willy. ¿En qué momento tan oportuno?, exclamó la princesa sin prestar atención al comentario de Willy. Nos han invitado a un banquete y yo estoy muerta de hambre. Parece como si en estos últimos días no te hubieras parado mucho a pensar en comer, y apuesto a que hace ya un tiempo que no lo haces, ¿eh? ¿Cómo podría haberlo hecho? En primer lugar, estaba demasiado ocupada intentando no ahogarme, y luego, cuando uno se está ahogando, necesita mucha más fuerza que nunca, afirmó Willy como si estuviera repitiendo la definición del diccionario. Supongo que también tu amigo te lo dijo. Sí, ¿cómo lo sabes? La princesa sonrió. A continuación, Willy la acompañó por el camino, advirtiéndole de nuevo que el banquete no iba a ser lo que esperaba. Pero al acercarse al lugar de la fiesta, la princesa se puso eufórica. Había grandes mesas cubiertas con manteles y ocupadas por alegres comensales. El murmullo de las voces festivas reinaba en el ambiente, mientras un grupo de pequeños camareros con guantes blancos y smoking negro le servían en bandejas de plata que sostenían entre las manos y los brazos en un difícil equilibrio.
¿Quiénes son todas estas hermosas criaturas?, le preguntó la princesa en voz baja mientras se acercaban a la primera mesa. Malvados duendes, pero esas personas creen que son hadas buenas. La princesa miró con cierta ansiedad los delicados platos de porcelana y las copas de cristal con los bordes dorados, preguntándose qué se estaría sirviendo en ellos y mirando más de cerca cada uno de los platos de los invitados. «¿Pero no hay comida en los platos?», exclamó atónica mientras observaba cómo los invitados muy delgados se llevaban el tenedor vacío a la boca, masticaban correctamente y charlaban de forma animada entre bocado y bocado. «¿Y qué flacos están?». «Sí, se están muriendo de hambre, pero no lo saben y tampoco quieren oírlo». «No lo entiendo. ¿Por qué siguen aguantándolo?». «Echa un vistazo aquí debajo», le dijo Willy, levantando una de las puntas del mantel para mostrarle todos los tobillos atados con cadenas a lo largo de la mesa. Parecía algo increíble. ¿Están encadenados a la mesa? Entonces, ¿por qué parecen tan felices? No ven ni las cadenas ni las llaves que pueden liberarlos. Además, están convencidos de que les están sirviendo unas comidas muy sabrosas como recompensa por los magníficos servicios prestados a la comunidad de duendes. Les parece que no es bastante lo que hacen por esas pequeñas criaturas. Los camareros seguían moviéndose de un lado y a otro con gran diligencia, sirviendo la comida de las bandejas vacías mientras sus llaves se balanceaban arriba y abajo. «¿Pero cómo es posible que ocurra una cosa así?», preguntó la princesa consternada. En cierta ocasión le pregunté esto mismo a mi amigo y todavía me acuerdo de la respuesta. Cuando a uno le duele el estómago de hambre y desconoce la verdadera causa de este vacío, las ilusiones se convierten en su amo y él en su esclavo. La princesa no dejaba de contemplar la increíble escena mientras escuchaba lo que Willy le estaba diciendo. ¿Era ella misma una esclava de sus emociones?, se preguntaba. Su propio vacío la había hecho creer que su príncipe era una hada buena cuando en realidad se trataba de un malvado duende. «Mucha gente de por aquí intenta llenar su vacío», dijo Willy, conduciéndola hacia un grupo de personas acampadas a pocos metros de allí. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, estaban sentados formando un círculo sobre unas rocas muy abruptas. Algunos comían bayas, mientras otros sacaban con una cuchara unas cuantas de una gran sopera dorada apoyada como si de un ídolo se tratase sobre un pedestal en medio del grupo. «¿Por qué están sentados en esas piedras cuando tienen tanta hierba suave y blanda en ese otro lado?», preguntó la princesa señalando una zona que parecía mucho más confortable. «Creen que hay rocas por todas partes y por eso mismo comen bayas. Tienen un aspecto delicioso. ¿Crees que les importará si como unas cuantas? Será mejor que te mantengas lejos de esas bayas, señorita. Les dejan los huesos más entumecidos que las mismas rocas en las que se sientan». «¿Qué quieres decir?». «Lo único que hacen es atiborrarse de bayas mientras permanecen allí sentados mirando a las nubes. Al igual que esos otros dos», dijo, girando la cabeza en dirección a los dos jóvenes que estaban sentados en una roca con las piernas cruzadas. «¿Te das cuenta de que tienen la mirada puesta en el horizonte? Creen que están en una playa maravillosa de Honolulu en vez de estar aquí perdidos. Lo sé, porque un día se lo pregunté a uno de ellos. Y mira a estos otros, los que comen haciendo ruido, cuya única e incluso enfermiza preocupación es la de quedarse sin sus sabrosas bayas. No son capaces de pensar en nada más que en idear diferentes formas de conseguir más. Muy pronto comenzarán a saltar y a correr de acá para allá, mirando a un lado y a otro, buscando algo más que bayas. ¿Qué crees tú que buscarán en realidad?», le preguntó la princesa, sintiendo que de alguna manera ya sabía la respuesta. «En primer lugar, supongo que una forma
de dejar de hacerse daño, pues el contacto diario de sus traseros y de sus pies con las rocas tiene que producirles un dolor espantoso. Una ola de tristeza invadió a la princesa. Las heridas diarias pueden obligar a la gente a realizar cosas extrañas y las hace sentir vacía. En el mismo instante en el que lo decía, comenzó a darse cuenta de que el gran vacío que había sentido en su interior la había llevado a ingerir tónico relajante y a comprar día tras día, desde que abrían las puertas de los grandes almacenes más antiguos del reino hasta que los cerraban. Observó a la gente de su alrededor y sintió una gran tristeza, pues sabía que comer bayas no les iba a llenar el vacío que tenían, como tampoco lo habían hecho ni el tónico relajante ni las compras. Willy asintió con la cabeza mientras seguían su paseo. Por desgracia están malgastando sus vidas. Es una pena. Sí, una verdadera lástima, repitió sintiendo que ella misma había experimentado muchas veces lo mismo. Lástima. En esto estaba cuando recordó que llevaba mucho tiempo sin comer y seguía teniendo hambre. ¿Hay algo por aquí que pueda satisfacer mi apetito?, preguntó la princesa. No hay muchas cosas en la tierra de la ilusión que puedan saciar el hambre de ninguna persona, pero tal vez esto te ayude, le contestó Willy, llevándola a un gran árbol de cuyas ramas colgaban unas hermosas naranjas. Alargó la mano, tomó una y se la ofreció a la princesa. Victoria se sentó bajo el árbol y se apoyó en el tronco, poniendo a su lado el bolso de cachemir. Le quitó la piel con la yema de los dedos y dejó al descubierto el manjar. El ácido aroma le hizo la boca agua. ¿Todo el mundo es desgraciado aquí?, preguntó, deseando poder darle un mordisco a su jugoso alimento. Algunos te dirán que son muy felices, al menos así lo creen en algunas ocasiones. Una gran parte de ellos creen que todo aquí es bonito y maravilloso, y los puedes distinguir porque llevan gafas de color rosa. Willy metió la mano en el bolsillo, sacó el cuchillo y un trozo de madera y le dio varios cortes rápidos, mientras la princesa se comía la naranja con gran apetito. Lo de las gafas es muy divertido, comentó Willy mirándola. La gente que las lleva va por ahí diciendo que todo es maravilloso, pero la mayor parte del tiempo andan con el ceño fruncido. Si les preguntas por qué, te dirán que estás loco, que no fruncen el ceño y terminarán preguntándote ¿cómo lo íbamos a fruncir si todo es tan bonito y maravilloso? ¿Por eso se quedan aquí? ¿Porque creen que son felices? Sí, por varias razones. La mayoría porque se ha acostumbrado a ello. Por algún motivo desconocido, se sienten a gusto con la locura de no saber lo que es real y lo que no, viendo solo lo que quieren ver, aunque sean desgraciados o se hagan daño. De todas formas, no saben lo que les espera en cualquier otro lugar. Temen que pueda ser tan malo o incluso peor que aquí y por eso se preguntan, ¿para qué me voy a molestar arriesgándome? La princesa comprendió muy bien lo fácil que era quedarse en un lugar al que ya se había acostumbrado, aunque fuera desgraciada o la perjudicara. Mientras escuchaba a Willy, se dio cuenta de lo mucho que le había costado dejar todo lo que le era familiar para comenzar un viaje hacia lo desconocido. De repente sintió una fuerza electrizante por todo su cuerpo. Lo que sí es cierto es que algunas personas se han ido de aquí, ¿no?, preguntó la princesa, sabiendo que ya era hora de marcharse ella también. Oh, sí. La leyenda sobre el país de Es se propaga con gran rapidez y algunos desean verlo, pero la niebla les impide a muchos encontrar el camino adecuado, se adentran más en la tierra de la ilusión y acaban peor de lo que estaban aquí. Ahora ya sé lo que debo hacer para elegir el camino correcto, afirmó la princesa convencida. Aún con todo es un viaje muy duro. Muchos regresan cuando se dan cuenta de los peligros que encierra el camino fuera de aquí. Dicen
que la tierra de la ilusión los tiene prisioneros y que no los deja irse. Yo también dejé un lugar que me retenía y que no me dejaba marchar, aunque al final conseguí liberarme. He sobrevivido a una riada y a una tormenta en el mar, que estuvo a punto de ahogarme. He sorteado un sinfín de guijarros dispuestos a derribarme y cantos rodados que chocaban contra mí cuando intentaba pasar. En muchas ocasiones me he sentido vacía, sola, asustada y perdida, y sin embargo he conseguido superar esto y mucho más, dijo la princesa, admirándose ella misma de la fuerza que transmitían sus propias palabras. Aunque así sea, tal vez regreses de nuevo aquí. Muchos que lo han hecho cuentan las historias más espeluznantes que jamás hayas oído sobre lo que han visto, como por ejemplo la realidad. ¿Qué quieres decir? Que se han encontrado con lo que verdaderamente es decir, allí las cosas no son como quieren que sean, o creen que son, o que podrían ser, sino que son reales. Por eso lo llaman el país de Es. ¿Por qué salen corriendo de un lugar así si se trata de la verdad que además puede curarlos? La gente dice que es peor el remedio que la enfermedad. Deberías haber visto a los que volvieron llorando y lamentando haberse ido. Les cuesta mucho volver a la normalidad e incluso una vez que lo consiguen, nunca llegan a ser los mismos. No quiero ser la misma, dijo la princesa pensando en todas las cosas que todavía necesitaba saber sobre la verdad, tales como si el príncipe había estado bajo el influjo de un espíritu maligno y de ser así, quién había sido el causante y por qué, quién había hecho qué a quién mientras ella había intentado ayudarlo, por qué el rey y la reina habían insistido en que se comportara como ellos querían en vez de ser ella misma y por último, por qué había creído la mayor parte de su vida que no era quien debía ser. Cuanto más pensaba en todo lo que necesitaba saber, más ganas tenías de llegar al país de Es. Así pues, tomó su bolso de cachemir y levantándolo del suelo, dijo: «Debo saber lo que es, lo que fue y lo que será, y no descansaré hasta averiguarlo». «Bien, si estás decidida a continuar». «Lo estoy», contestó al tiempo, que se despedía de él con un rápido abrazo mientras sujetaba el bolso con una mano. Willy movió los pies balanceándose de un lado al otro y bajando la vista dijo con cierta timidez: «Sabía que serías una de esas personas que dejan este lugar. Tienes mucho arrojo y estoy seguro de que lo conseguirás». «Gracias por todo, Willy», dijo la princesa, y respirando a fondo se dejó guiar por su corazón mientras se alejaba del campamento. Capítulo 14. El país de Es. Una niebla espesa y cerrada seguía envolviendo al campamento mientras la princesa se alejaba del mismo. Ignoraba lo que se podía encontrar más adelante, y un gran nerviosismo se apoderó de ella al pasar por delante del letrero de salida. Luego se paró a inspeccionar el terreno y sintió miedo al recordar las palabras de Willy. La niebla impide que la gente pueda ver el camino correcto, y se adentran más aún en la tierra de la ilusión. Victoria agudizó la vista con la intención de ver más allá de la densa niebla y solo pudo distinguir justo delante de ella varios caminos que en apariencia formaban unas cuestas muy pronunciadas. Miró a su alrededor, esperando que su corazón le indicara el camino, pero éste se limitó a latir con más fuerza cuando surgió la duda en su cabeza. ¿Qué pasaría si optara por el camino equivocado y no llegara nunca al país de Es? Se preguntaba horrorizada ante la idea de no encontrar la verdad de lo que es y de lo que fue, de no llegar nunca al templo de la verdad para ver el pergamino sagrado, de no encontrar la paz y la serenidad necesarias y por último ante la posibilidad de no descubrir el secreto del amor verdadero. Como por arte de magia, la voz de Doc irrumpió en su cabeza. «Observa con atención los indicadores». «Claro que sí, los indicadores»,
exclamó. Pero aunque miró a un lado y a otro, no encontró ninguno a la vista. ¿Por qué?, se preguntó angustiada. ¿Por qué no veo ninguno? Siguió esperando, pero solo sintió la humedad del ambiente y los latidos de su corazón. De repente oyó la voz de Dolly diciéndole: «El miedo y la duda nos impiden ver la realidad». «Tiene razón», pensó. «El miedo y la duda no me dejan ver los indicadores». De hecho, su corazón latía con tanta fuerza que no podía mostrarle el camino. Se dijo a sí misma que debía calmarse, pero cuanto más luchaba contra el miedo y la duda, más poderosos y fuertes se hacían. Luego, recordó las instrucciones de Dolly para vencer el miedo y la duda en el mar, y pensó que también podrían dar resultado en la tierra. Respiró a fondo varias veces, mandando mensajes positivos a su mente y a su cuerpo para que se relajaran. A continuación, esperó con calma a que su corazón le indicara el camino. Poco después, se fijó en el camino que tenía justo delante de ella. Sus ojos siguieron el perfil indistinto de un indicador de cierta altura que se divisaba en la niebla blanquecina. «Ese debe ser», dijo Victoria, y se dirigió hacia él con cierta indecisión. Al llegar, se encontró con un indicador de madera en cuya parte superior había un cartel, en el que se leía: «Al país de Es, todo recto». «No estoy muy segura de que quiera conocerlo», dijo Vicky mientras la princesa iniciaba el camino con extremada cautela. «Vicky, ¿dónde te habías metido?» «Estuviste muy callada en el campamento», contestó Victoria, apartando con la mano un arbusto abandonado que le había arañado los brazos y las piernas al intentar pasar. «He estado ocupada con mis sentimientos. Se te da muy bien. Y supongo que tú habrás estado atareada averiguando cosas y buscando la verdad. Eres toda una experta en eso, ¿verdad, Victoria? ¿Verdad, Vicky?» La princesa caminaba con dificultad por entre las abultadas raíces de los árboles y por entre la maleza que ocultaba el camino. Tomó una rama del suelo para ir apartando los arbustos. «¿Victoria?», la llamó Vicky con dulzura. «¿Sí? No fue por mi culpa, ¿verdad? Quiero decir que no tengo la culpa de que el rey, la reina y el príncipe no me quisieran tal y como soy». «No, Vicky, tú no tuviste la culpa. Pero a ti tampoco te gustaba mi forma de ser», dijo con tristeza. «Y sin embargo, cuando estuvimos en el campamento dijiste que lo sentías, ¿no?» «Sí, más de lo que puedas imaginar», contestó Victoria con un nudo en la garganta. «Perdóname, Vicky. Quiero aceptarte tal y como eres». «¿Por qué? Nadie lo hace», exclamó Vicky con tanta tristeza que a Victoria lo hirió en lo más hondo. «Porque es natural que los manzanos cultiven manzanas, que las tortugas lleven caparazón, y además porque las orugas son mariposas por dentro, y porque los cantos de los pájaros son preciosos. Resulta un poco difícil de explicar, pero confía en mí. Sé lo que digo». La princesa prosiguió su camino, pero los espinosos matorrales parecían aprisionarla y retenerla. Sin embargo, se fue abriendo paso, aunque con grandes esfuerzos, recordando la advertencia de Willy sobre la tierra de la ilusión, cuya misión era retener a la gente y no dejarla escapar. Se concentró sobre todo en ir despejando el camino con la rama y en poner los pies en suelo llano por entre las raíces de los árboles. «¿Victoria?», irrumpió Vicky muy sumisa. «¿Sí? Creo que si tú puedes hacerlo, yo también». «¿Hacer qué?», preguntó Victoria. «Aceptarme y quererme tal y como soy». La princesa comenzó a subir por la montaña, pero cada vez había más rocas y más vegetación. Y aunque la niebla iba desapareciendo y el camino se despejaba, este se hizo más abrupto en contra de sus deseos, y además la tierra cada vez estaba más mojada y resbaladiza, por lo que con cada caída sentía una gran frustración. Es más, parecía como si por 2 pasos que daba retrocediera uno. En muchas ocasiones pensó en volver,
pero la imagen del templo de la verdad y de todo lo que Doc le había prometido la animaban a seguir adelante. Al final, tan cansada estaba del ascenso y de los resbalones que perdió por completo el equilibrio y fue a parar con bolso incluido a un espinoso arbusto situado justo al borde del precipicio. Vaya, hemos estado muy cerca, dijo Vicky mirando por encima del arbusto, el profundo abismo que aparecía ante sus pies. Sí, así es, asintió Victoria. Por un momento he pensado que resbalábamos y bajábamos la montaña rodando. Todo está bien, dijo una voz, y aunque son muy numerosos los continuos resbalones a lo largo del camino, uno nunca vuelve a resbalar ni baja por la misma senda por la que ha venido. ¡Doc! Gritó Victoria al tiempo que se libraba del espinoso matorral y caía rodando por el suelo. Tengo muchas cosas que contarte. El campamento fue increíble y tenías razón. Mi corazón sabe el camino. He aprendido a no dejar que el miedo y la duda... Oh, Doc, no sé muy bien por dónde empezar. ¿Cómo es que no cantas, ni tocas el banjo, ni llevas el sombrero de paja? Dejó escapar Vicky, guiada por un impulso y algo desilusionada. Siempre estás cantando y tocando cuando apareces de nuevo. La vida es demasiado corta para estar haciendo algo siempre, contestó Doc. Pero si te empeñas. En ese momento, sacó de la bolsa negra el banjo y se puso el sombrero de paja en la cabeza. Hay un mago maravilloso que vive en un país llamado Es. En cuanto a saber y a crecer, el mejor mago en la materia es. Ojalá nos encontremos con él, exclamó Victoria. Tus deseos están a punto de cumplirse, contestó Doc mientras hacía una reverencia y saludaba a la princesa, levantando el sombrero con elegancia. ¿En serio? ¿Un mago? ¿Vamos a conocer uno de verdad? Gritó Vicky. ¿Cómo es? ¿Nos dirá todo lo que queramos saber? ¿Podemos conocerlo ahora mismo? Seguro que el mago te sorprenderá, de muchas más formas de las que puedas imaginar, dijo Doc, sonriendo con malicia. ¿Va a venir aquí? Preguntó Victoria. No, vosotras iréis allí, al país de Es. Ya he oído hablar de él, pero no sé dónde está. En lo alto de la montaña, respondió Doc. Ya casi habéis llegado. Bueno, prosigue tu camino que aún te queda por vivir la parte más emocionante del viaje. Y diciendo esto, se elevó por los aires. Sigue trabajando así de bien, le dijo desapareciendo de su vista. Emocionada ante la idea de conocer a un mago y sabiendo que el país de ese estaba cerca, la princesa se levantó de un salto, agarró el bolso del arbusto y de nuevo emprendió la marcha por el camino de la verdad. Pero antes de que pudiera llegar a la cima de la montaña y acusando cada vez más el esfuerzo realizado, sintiéndose exhausta, dolorida e incapaz de dar otro paso, se desplomó en el suelo y se quedó dormida al instante, antes incluso de que apoyara la cabeza en el bolso de cachemir. Al despertar, con una energía renovada, decidió reanudar la marcha. —¡Escucha, Victoria! —le susurró Vicky. —¿El qué? —le contestó Victoria con el mismo tono de voz. —El silencio. Nadie nos está gritando. ¿No es fantástico? —Sí, lo es —contestó Victoria, escuchando, y a la vez recordando. Y también hay paz en nuestro interior. Tras una pausa, Vicky volvió a hablar. —Victoria, ¿sí? ¿Por qué todavía temblamos, nos alteramos y nos encogemos si ya hace tiempo que el Señor escondido no está a nuestro lado? No lo sé muy bien, pero supongo que hemos creado una costumbre. Tal vez nos cure la verdad en el país de Es, como dice Doc. La princesa tomó su bolso de cachemir y sin más demora siguió subiendo por la montaña. Sin embargo, al llegar a la cima, rodeada por una espesa niebla, nada parecía ser diferente de lo que había visto en la tierra de la ilusión. Se sintió decepcionada
y a la vez aliviada. En parte porque deseaba encontrar la verdad de lo que es y de lo que fue, y a la vez porque los avisos de Willy sobre lo que le pasaría una vez que llegara allí la habían alterado los nervios. De repente, el sol se abrió paso entre la niebla y un rayo de luz iluminó un gran indicador a pocos metros de donde se encontraba la princesa. Y pensó, eso debe ser. Al instante, se acercó hasta la señal y leyó, Bienvenido al país de Es. Bueno, vamos allá de nuevo, se dijo a sí misma pensando que tal vez la bienvenida que le había dispensado el sol fuera una buena señal, y terminó creyendo que era una idea muy inteligente. La princesa observó el otro lado de la montaña. En sí, el país de Es parecía un lugar bastante agradable. El aire era puro y la suave ladera cubierta de musgo invitaba a pasear por ella. La princesa no podía entender por qué la gente de la que Willy le había hablado se desilusionaba y volvía corriendo al campamento de los viajeros perdidos. Por otro lado, sabía que no iba a salir corriendo independientemente de lo que encontrara allí. Luego, se puso a pensar en los que no habían conseguido llegar nunca al país de Es, y puesto que nunca se había considerado a sí misma como una persona fuerte y decidida, llegó a la conclusión de que había necesitado un gran valor y coraje para llegar hasta allí. Le resultaba bastante extraño verse a sí misma desde esa perspectiva, pero le agradaba la nueva imagen. A lo largo del camino, cada vez que Vicky preguntaba cuándo iban a ver al mago, Victoria respondía que no lo sabía. La princesa llegó a una gran roca lisa y plana, en la que se sentó dando las gracias por ello. Abrió el bolso de cachemir y rebuscó entre sus cosas hasta que encontró su libro de recetas, y lo sostuvo entre sus manos con gran cariño. Leyó su nombre escrito con grandes letras debajo del título y se puso a hojearlo, recordando todas las veces en las que había dudado sobre su capacidad para escribir y publicar un libro, así como todas las ideas, preparativos y comprobaciones de las recetas que había tenido que hacer para terminarlo. Metió de nuevo la mano en el bolso y sacó las zapatillas de cristal con sus iniciales grabadas al agua fuerte que le había regalado el director de La Cenicienta, recordando también la poca confianza que había tenido en sí misma ante la idea de tomar parte en la obra, y que aún habiéndolo conseguido, seguía creyendo que no estaba lo bastante preparada para interpretar bien su papel. Se sentía orgullosa de las cosas que había hecho, es más, creía que tenía derecho a ello, pues se lo había ganado. Sin embargo, se sentía un poco rara. Tal vez, se preguntaba, ¿me esté afectando de alguna forma el país de Es? Tras meter de nuevo el libro y las zapatillas en el bolso de cachemir, la princesa reanudó el viaje un tanto afligida por el vivo recuerdo del príncipe de los primeros años de casados, en los que él la animaba siempre y creía en ella, incluso en los momentos en los que ni siquiera la princesa tenía fe en sí misma. Suspirando, dijo, ojalá el príncipe hubiera seguido siendo igual que al principio. Todo habría sido muy diferente. Ahora más que nunca, debo descubrir la verdad para saber el motivo de su cambio. Le resultaba muy difícil seguir creyendo que el príncipe fuera ese monstruo tan terrible, porque cuando pensaba en él, en todo lo que había significado para ella, en lo que la había ayudado, en el sonido de su voz, en su olor, en su tacto, en esa sonrisa que dibujaba hoyuelos en sus mejillas, en el brillo de sus ojos cuando la miraban y en esa forma tan especial de estrechar su mano queriendo decir te amo, seguía sintiendo un dolor agudo que la quemaba por dentro. Ahora bien, cada vez que pensaba en él, el estómago se le volvía a encoger y el pecho empezaba a oprimirle de todas las cosas crueles que le había dicho y hecho, desde aquel mágico día en el que se acercó a ella por primera vez en la biblioteca universitaria. Tal vez el mago sepa lo que le pudo pasar, le sugirió Vicky.
De repente, una humareda espesa de humo blanco asustó a la princesa, que tropezó y empezó a dar volteretas sin parar ladera abajo hasta que se paró ante un indicador en el que leyó: visite un lugar llamado Memoria. Parece muy divertido, dijo Vicky, quien a su vez había disfrutado de lo lindo con las volteretas al bajar por la suave colina. Un viaje a un lugar llamado Memoria. Pero Victoria no estaba de humor para que le echaran humo en la cara ni para bajar rodando por la ladera. Otro viaje, dijo refunfuñando. Apuesto a que es el mago, exclamó Vicky. ¿No suelen aparecer envueltos en una nube de humo? Sin embargo, con la única persona que se encontraron fue con una señora, que tenía el aspecto de una venerable anciana y que llevaba un vestido amarillo a juego con unos zapatos de la madre Hubbard que al parecer había teñido también de amarillo. ¡Oh, caramba!, dijo con gran alegría. ¿Estás bien? Sí, supongo que sí, contestó la princesa preguntándose de dónde había salido esa mujer. Solo un poco decepcionada. ¿Por qué, cariño?, le preguntó. Porque pensé, bueno, el humo me cegó y me hizo llegar hasta aquí y creí que el mago de Es iba a aparecer. Supongo que estaba equivocada. Sin lugar a dudas, a veces lo estás, le contestó, pero ahora no. ¿Qué quieres decir? Que tienes razón y que el humo estaba anunciándote la llegada del mago de Es. ¿Dónde está?, preguntó la princesa mirando a todas partes. Soy yo, respondió la mujer con gesto risueño. ¿Qué? Tú no puedes ser el mago de Es. Ni siquiera llevas barba. Mucha gente me dice lo mismo y por eso siempre llevo esto conmigo, respondió, sacando de repente de su bolso lleno de rebosar un objeto grande, gris y peludo que agitó delante de la princesa, quien a su vez la miraba con cierto estupor porque si este era el mago, era una réplica lamentable de los auténticos magos, ya que ni siquiera era capaz de aparecer envuelto en una nube de humo como Dios manda. ¿Qué pasa con el humo?, preguntó la princesa. La gente se lo espera. Creo que lo que no se esperan es que vaya directamente hacia ellos y les den la cara. En realidad, estaba enseñándole a uno de mis aprendices a realizar esta técnica y, según parece, necesita practicar un poco más. Lo siento de verdad. ¿Podrás perdonarme, corazón? Supongo que sí, contestó la princesa de mala gana. Me alegro mucho de que me lo hayas dicho, prosiguió la señora. También tú estás haciendo unas prácticas excelentes, cariño. Ahora que ya hemos aclarado las cosas, te doy la bienvenida de forma oficial al país de Es. Gracias, pero ¿estás completamente segura de que eres el mago de Es?, le preguntó la princesa con cierta incredulidad. Pues claro que sí, tengo todas mis credenciales en regla y si quieres te las enseño, dijo, sacando un montón de papeles de su bolso repleto de cosas y dándole con un carnet que parecía oficial en la cabeza. Aquí tienes mi carnet de identidad con una foto mía. La princesa examinó el carnet con gran atención, sin poder creerse lo que estaba viendo. Justo debajo de la foto de la señora se leía lo siguiente: título oficial, Mago de Es, dirección, País de Es. Y aquí está mi certificado como miembro activo del Consejo de la Asociación Nacional de Magos. De hecho, el año pasado fui su presidente. ¿Deseas ver el resto?, le preguntó, ofreciéndole los demás documentos. No, respondió la princesa. Siento mucho haber dudado de ti, pero es que creía que los magos eran, bueno, ya sabes. Sí, cariño, te entiendo, está bien. La gente que viene aquí por primera vez siempre tiene problemas con lo que ve. ¿Qué quiere decir problemas con lo que ve? Solo que muchos tienen ideas preconcebidas de lo que son las cosas y el aspecto que tienen, o que se supone que tienen, que tenían o que tendrán. Sigamos a eso, pero ya hablaremos de ello en otra ocasión. De todas formas, les impiden ver con claridad lo que es real. Hemos llegado incluso en ocasiones a tratarse de un asunto bastante serio. He conocido a personas que se negaban
a aceptarme como mago de Es aún después de haber examinado todas mis credenciales y de haber sido testigos de alguna complicada demostración de mis poderes? La princesa reflexionó por unos instantes. He recorrido un largo camino para descubrir lo que es y lo que fue real y no estoy dispuesta a que nada entorpezca mi plan. Excelente. Encontrarás la verdad que estás buscando. Por fin, aceptando la compañía de una auténtica bruja, la princesa la bombardeó con todas las preguntas que tanto la habían estado atormentando. ¿Por qué he sido siempre tan delicada y tan sensible? ¿Por qué tengo miedo de mi propia sombra y soy tan soñadora? ¿Quién hizo que el espíritu maligno se apoderara de mi príncipe azul? La bruja la escuchó con atención, hasta que el torrente de rápidas y enérgicas preguntas fue disminuyendo y le dio la oportunidad de poder hablar. Uno no puede aprender la verdad por los demás, afirmó. Debe descubrirla por sí mismo. Confío en que el doctor Hood ya te lo habrá explicado, ¿no? ¿También tú lo conoces?, preguntó la princesa. Seguro que viaja mucho, suspiró mostrándose un poco frustrada. Creí que cuando te encontrara sabría por fin la verdad sobre lo que es y lo que fue real. Lo conseguirás, cariño, pero las ideas sobre el poder de las brujas son tan erróneas como las que definen su aspecto. Los magos se dedican a ayudar a la gente para que pueda ver la verdad por sí misma. Y hablando de ello, tienes que asistir a una representación teatral. Vamos ahora mismo. ¿Una obra de teatro? Me encanta el teatro. De hecho, una vez hice de Cenicienta. Sí, ya lo sé. Y actuaste de maravilla, aunque esa no fue la única vez. Ven conmigo y sabrás lo que quiero decir. La princesa se levantó, tomó su bolso de cachemira, algo magullado, al igual que ella, y se dirigió con la bruja a un lugar llamado Memoria.